Aún recuerdo ese día en que mi hija, aún muy pequeña, tras leerse un libro que tenía en su biblioteca, se acercó a mí corriendo y con esa chispa en los ojos me preguntó si existían las sirenas. En ese momento no supe bien qué responder. Solamente pude mirarle a los ojos y sonreír. Años más tarde, puedo responderle la verdad de las sirenas. Era joven cuando en la costa pacífica colombiana vivía en un pueblito que no queda siquiera en los mapas de Colombia, un pueblito escondido en la selva. Este pueblito se caracterizaba por una gente bastante alegre. Estaban bastante alegres justamente en ese momento porque hacía muy poco que lograron abrir una pequeña escuelita en el pueblo para que fueran los niños. En esa escuelita conocí a una niña muy particular. Tenía varias particularidades, como ser seguramente la única del pueblo que había nacido blanquita, siendo totalmente extraña, pero con unas pecas que adornaban su rostro, como si un montón de estrellitas hubiesen decidido chocar. Esta niña iba a la escuela, en donde yo le enseñé a leer, le enseñé a jugar y le enseñé los cuentos que tal vez yo leí de niño y todos pudimos haber leído de niños. Y había un cuento que particularmente le encantó: el cuento de la sirenita. La niña, tras leer este cuento, fue corriendo rápido a decirme: algún día me voy a convertir en una sirena. Mi sueño es convertirme en una sirena. Cuando yo sea grande, quiero volverme una sirena. Y esta niña no se quedó solamente en decirlo, sino que todos los días buscaba convertirse en sirena. Entonces llegaba a la casa después de la escuela, iba y almorzaba con su madre, hacía las tareas y salía corriendo a la playa, a meterse a la orilla del mar y a jugar a ser una sirena, a jugar a hablar con los peces, a jugar a recibir la brisa en su pelo como si fuese una sirena que acabara de llegar a la costa. Todos los días la niña hacía lo mismo y todos los días estaba un pasito más cerca de convertirse verdaderamente en una sirena. Tristemente, y como pudo pasar en cualquier momento, como había pasado antes y como pasó en el futuro, llegó un momento en donde la violencia se hizo presente. Empezaron como simples rumores en el pueblo, como simples noticias que en algún caserío cercano habían entrado personas armadas, como algún chisme de que dos pueblos más allá, dos personas se habían ido al monte y no habían vuelto. Empezó como eso, y una tarde, a eso de las 6, comenzó el pánico dentro del pueblo. La gente corría de un lado a otro. Se escuchaban los gritos, se escuchaban los golpes. Cuando llegaron a la casa de esta niña y dijeron una noticia que hizo que su madre cambiara su rostro por completo. Sus ojos desorbitados,
su mirada perdida. Señora, se están metiendo a las casas. Envuelta en pánico, intentando pensar con la cabeza fría, tomó a su hija, la única luz de sus ojos y la única persona que tenía en su vida, la persona que estaba bajo su cuidado, la tomó y le ordenó fuertemente: mamita, corra. Corra hasta el manglar. Escóndase en el manglar. Escóndase ahí, no importa lo que pase, no salga del manglar, que yo voy a ir a buscarla cuando todo esto termine, se lo prometo, mamita. Corra, corra. La niña no sabía qué estaba pasando. En la mente de una niña es muy complicado saber qué pasa y por qué su madre le está ordenando que se vaya y se meta corriendo al manglar, en donde varias veces le había dicho que no se metiera porque se podía perder. Sus piernas temblaron, su corazón se aceleró, pero su mente de niña solo pudo pensar en correr. Atravesó el pueblo, pasó las casas y escuchó gritos. Vio gente corriendo, pero solamente siguió hasta llegar al manglar. Se metió en el manglar, se acurrucó en una de las raíces prominentes de un mangle y se quedó allí, esperando a que su madre regresara a buscarla. Pasó el tiempo, horas quizás, y la niña comenzó a sentir hambre. Y como la marea comenzó a subir, sus pies se mojaron y comenzó a sentir frío. Estaba a punto de salir a ver qué pasaba cuando escuchó pisadas y vio pasar cerca de ese huequito en donde ella estaba acurrucada algunas personas con un traje verde camuflado, con unas pistolas grandes, grandes que ella nunca en su vida había visto. Se quedó allí otro tiempo, esperando no hacer ruido, esperando que su mamá fuera a buscarla. Pasó la noche. La niña apenas si podía dormir, alcanzada por el sueño. Claro, un niño con sueño es un niño que va a dormir donde sea, pero se despertó ya casi llegada la madrugada, escuchó silencio y pensó que sería buena idea llegar a la playa y correr a su casa. Atravesó el mangle, llegó a la playa, dio unos pasos mirando hacia el mar y tal vez por el sueño o por este desconcierto, no escuchó los pasos que venían tras ella. Tal vez no escuchó los primeros disparos. Tal vez simplemente no lo notó. A las 7 de la mañana la encontré yo. La sujeté entre mis manos. Con el agua de mar teñido por el rojo carmesí de su cuerpo. Con mi llanto envuelto en lágrimas, la niña me miró a la cara, me sonrió y lo único que puedo decir es: sí pude convertirme en sirena, porque ahora soy del mar.